En la política española a veces pasa que la batalla más gorda no es contra el de fuera, sino la que se libra en casa. Y hoy vamos a meternos de lleno en eso, en la oposición a Pedro Sánchez dentro de su propio partido. Pero ojo que la cosa tiene miga, porque esconde una división todavía más profunda, una pelea interna entre sus propios críticos sobre qué hacer y cómo hacerlo. Vamos, una lucha dentro de la lucha. Claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos viendo una grieta de verdad en el socialismo español? Porque, a ver, esto ya no son simples rumores de pasillo, ¿eh? La disidencia interna está cada vez más organizada, se hace oír más, y todo apunta a una fisura que podría marcar, y mucho, el futuro del partido. Vale, para entender bien este lío vamos a seguir este camino. Primero vemos cómo de grande es el descontento. Luego analizamos los dos caminos que hay sobre la mesa. Uno más de paciencia, la vía Sevilla, y otro de urgencia total, la vía crítica. Y terminaremos con la pregunta del millón. ¿Todo esto les hace más fuertes o en realidad se están pegando un tiro en el pie? Bueno, pues vamos al lío. Para empezar, que quede claro, no estamos hablando de cuatro gatos, ni de un par de voces sueltas. No, hay un grupo bastante importante de líderes y antiguos líderes socialistas que se están juntando y bastante para plantear un desafío en toda regla a la dirección del partido. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de esto, mirad el dato. En la última reunión se juntaron 80 personas. 80. Y es que empezaron siendo 50. Esto lo que nos dice es que no es algo anecdótico, es un movimiento con peso y que además está creciendo. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde se complica la trama. Porque, a ver, toda esta gente está de acuerdo en lo fundamental, su oposición a Pedro Sánchez. En eso, todos a una. El problema, pues que a la hora de decidir cómo y cuándo actuar, ahí el grupo se ha roto. Totalmente. Y aquí se ve clarísimo el choque de trenes, las dos filosofías. Por un lado, la paciencia, la llamada vía Sevilla. Oye, vamos a crear una corriente interna, sacamos un manifiesto, jugamos la partida a largo plazo. Y en el otro lado del ring, la urgencia, la vía crítica. No, hay que montar una asociación ya, presionar desde el minuto 1 y buscar un adelanto electoral. Son dos mundos de verdad totalmente opuestos. Vamos a fijarnos primero en el primer grupo, el que lidera una cara muy conocida, el exministro Jordi Sevilla. Su planteamiento es, en resumen, paciencia. Construir una alternativa poco a poco, con método, pensando en el largo plazo. La pieza central de su plan es eso de la corriente interna. Pero a ver, ¿qué es esto exactamente? Pues mira, es básicamente una facción ideológica pero reconocida oficialmente por el partido. Y aquí viene la madre del cordero. Para que sea oficial necesita el visto bueno de la dirección. Es decir, tienen que pedirle permiso a la misma gente a la que se oponen. Curioso, ¿verdad? El plan de Sevilla, la verdad, está súper estructurado paso a paso. Paso 1, sacar un manifiesto a ver cuánta gente les apoya. Paso 2, el proceso, que es largo, de montar formalmente la corriente que les llevaría un año, año y medio. Y paso 3, estar preparados para cuando lleguen unas primarias, pensando ya en el futuro. Es una partida de ajedrez, claramente. Pero, ojo, y esto es súper importante. Por mucho que Jordi Sevilla sea una figura de peso, su idea es minoritaria dentro del grupo. La inmensa mayoría de los críticos no está por la labor, ni de esperar tanto, ni de seguir ese método. Y por lo que se cuenta, él es consciente de ello. Venga, pues vamos ahora con la otra facción, con la mayoritaria. Este grupo, que es mucho más grande, piensa todo lo contrario, que esperar no es una opción. Para ellos la cosa es muy grave y necesita una respuesta ya. Pero ya. Y vamos, su visión de la crisis es tremenda. No se andan con rodeos, Califican la situación actual de anomalía democrática. Así, tal cual. Claro, con ese diagnóstico, pues es normal que tengan una prisa enorme por hacer algo. Mirad, hay una frase de uno de ellos que es brutal y que lo resume todo a la perfección. Dicen, para montar una corriente se necesita un año o año y medio. Y nosotros necesitamos respuestas inmediatas a lo que propone Sánchez. Además, una corriente acabaría legitimándolo. O sea, dos argumentos clave. Uno, que es lentísimo. Y dos, que es quizás lo más gordo, que creen que si Sánchez les autoriza la corriente, al final le estarían dando legitimidad. Entonces, ¿cuál es su plan? Pues todo lo contrario. Mover ficha ya, sin esperar. De hecho, ya han registrado una asociación independiente para poder moverse fuera del control del partido. Lo que quieren es crear un movimiento, un estado de opinión, animar a más gente a que hable sin miedo y que toda esa presión acabe forzando unas elecciones generales anticipadas. Y la desconfianza hacia el plan de Sevilla es total. Fijaos, para que os hagáis una idea, en una de las reuniones alguien propuso lo del manifiesto y un exministro soltó esta perla. Los manifiestos sirven para que los lean aquellos que los firman. ¡Bum! Más claro, imposible. Poca fe en los métodos de siempre, Y con todo esto sobre la mesa llegamos ya al final, al dilema clave de todo este movimiento. La gran pregunta es,
Esta pelea interna que tienen, esta división sobre cómo hacer las cosas, ¿de verdad les ayuda a conseguir lo que quieren o, paradójicamente, les está debilitando y restando toda la fuerza? Hay una reflexión de uno de los críticos, Juan Antonio Ruiz Castillo, que lo clava. Viene a decir que la política no espera, que hay temas muy urgentes sobre la mesa, temas candentes que no pueden quedarse en un cajón esperando a que un plan a largo plazo se ponga en marcha. ¿Y de qué temas hablamos? Pues de cosas como: ¿cuál es la postura sobre que Bildu sea portavoz del gobierno? Oye, ¿el PSOE se abstiene en Extremadura para no dar alas a Vox? ¿Y qué pensamos ahora mismo del expresidente Zapatero? Son debates que están en la calle ahora mismo y que, según este sector, necesitan una respuesta clara hoy, no dentro de un año y medio. Por eso, para ellos, lo de esperar a ver qué pasa es simplemente imposible. Así que terminamos con una pregunta que queda en el aire, para la reflexión. Con esta división tan bestia que tienen sobre el cómo y el cuándo, ¿de verdad puede este movimiento crítico ser una alternativa real y unida? O, y esta es la gran ironía, ¿es precisamente su propia pelea interna la que le asegura la supervivencia al líder que quieren quitar? Ahí queda eso.